Donde termina la historia, comienza el enigma. La vida y la muerte de Marilyn Monroe siguen rodeadas de misterios que no han sido completamente resueltos. Detrás de su imagen pública existen episodios poco claros, documentos contradictorios y decisiones que aún generan dudas. Este recorrido revela 6 momentos clave donde los hechos conocidos no logran explicar todo lo ocurrido, dejando preguntas abiertas sobre su destino final. 1. La llamada telefónica final. En la noche del 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe se encontraba en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles. Según los registros conocidos, pasó sus últimas horas sola en su habitación, pero una serie de llamadas telefónicas realizadas esa noche introdujo inconsistencias que nunca fueron aclaradas de manera definitiva. El primer elemento que generó dudas fue la cronología exacta de esas comunicaciones. Algunos informes indican que Monroe habló con su psiquiatra, el Dr. Ralph Greenson, entrada la noche. Otros registros sugieren que también mantuvo contacto con su analista, el Dr. Hyman Engelberg. Sin embargo, las horas precisas de estas conversaciones no coinciden entre sí en los documentos disponibles. Una de las llamadas más mencionadas es la que, según ciertos testimonios, Monroe habría intentado realizar a una amiga cercana. No existe una grabación ni un registro oficial completo de esa comunicación, pero versiones posteriores aseguran que la actriz estaba alterada, con un tono de voz inestable. A pesar de ello, no se conserva ningún documento verificable que confirme el contenido exacto de esa conversación. Esta ausencia de evidencia directa contrasta con la importancia que se le atribuye a ese momento en la reconstrucción de sus últimas horas. Otro punto relevante es la posible llamada dirigida a Robert F. Kennedy. Diversas fuentes afirmaron que Monroe intentó comunicarse con él ese mismo día, aunque no hay registros telefónicos oficiales que respalden este hecho de forma concluyente. La relación entre ambos había sido objeto de atención mediática y política, lo que convirtió cualquier mención de contacto en un elemento sensible. A pesar de ello, las investigaciones no lograron confirmar si esa llamada ocurrió realmente o si se trató de una suposición basada en rumores posteriores. El sistema telefónico de la casa también presentó irregularidades. Algunos investigadores señalaron que ciertos registros pudieron haber sido incompletos o modificados. En aquella época, la documentación de llamadas no era automática ni centralizada como en sistemas modernos, lo que dejaba margen para errores o incluso manipulaciones. Esta falta de precisión técnica contribuyó a que varias comunicaciones quedaran fuera de cualquier reconstrucción fiable. Además, el papel de la ama de llaves, Eunice Murray, introdujo nuevas dudas. Murray declaró que notó luz bajo la puerta de la habitación de Monroe durante la madrugada y que, al no recibir respuesta, decidió contactar al Dr. Greenson. Sin embargo, sus declaraciones sobre el momento exacto en que realizó esa llamada cambiaron con el tiempo. En algunas versiones, afirmó haber llamado antes de la medianoche. En otras, situó la comunicación varias horas después. Estas inconsistencias afectan directamente la secuencia de eventos, incluyendo las posibles llamadas previas de Monroe. También se mencionó la existencia de una llamada realizada por el actor Peter Lawford, cuñado de Robert Kennedy. Según su testimonio, habló con Monroe esa noche y percibió que su estado era inusual. Lawford afirmó que la conversación se cortó abruptamente y que no logró volver a contactarla. Sin embargo, no existen registros técnicos independientes que confirmen esta llamada. Su relato se basa únicamente en su propio testimonio, lo que deja abierta la posibilidad de interpretaciones. Las versiones sobre la última llamada efectiva que Monroe realizó o recibió no coinciden en un punto clave. ¿Quién fue la última persona que tuvo contacto directo con ella? Algunos informes sitúan esa posición en su psiquiatra, otros en Lawford, y algunos sugieren que pudo haber habido otra comunicación que nunca fue registrada oficialmente. Esta falta de consenso impide establecer una línea temporal clara de sus últimas horas. El contexto en el que ocurrieron estas llamadas también resulta relevante. Monroe había estado bajo presión profesional y personal en las semanas previas. Había sido suspendida de un rodaje y enfrentaba problemas contractuales con estudios de Hollywood. Además, mantenía contacto con diversas figuras influyentes, lo que amplificaba el interés en cualquier interacción telefónica. Sin embargo, ninguno de estos factores explica por sí solo las inconsistencias en los registros. A medida que pasaron los años, investigadores independientes intentaron reconstruir la secuencia de llamadas mediante testimonios y documentos parciales.
Algunos sugirieron que ciertas comunicaciones pudieron haber sido omitidas deliberadamente de los informes oficiales. Otros consideraron que las discrepancias eran producto de errores humanos en un momento de confusión. Ninguna de estas interpretaciones logró establecer una versión definitiva. La ausencia de registros completos, combinada con testimonios variables, dejó un vacío en uno de los aspectos más concretos de la noche: las llamadas telefónicas. En un caso donde cada minuto resulta relevante, la imposibilidad de determinar con precisión quién habló con Monroe y en qué momento mantiene abierta una parte esencial del misterio. Hasta hoy, la secuencia exacta de sus últimas comunicaciones sigue sin poder reconstruirse con certeza. 2. El tiempo de la muerte. El momento exacto de la muerte de Marilyn Monroe fue registrado oficialmente en la madrugada del 5 de agosto de 1962, pero desde el inicio existieron discrepancias entre los informes médicos, los testimonios y los documentos policiales. Según el certificado de defunción, la hora fue establecida aproximadamente a las 3:30 de la mañana. Sin embargo, esa cifra no provino de una medición directa, sino de una estimación basada en observaciones posteriores, lo que dejó margen para interpretaciones distintas. El primer elemento que generó dudas fue la declaración del Dr. Hyman Engelberg, quien fue uno de los primeros en examinar el cuerpo. Engelberg afirmó que Monroe ya había fallecido varias horas antes de su llegada a la residencia. Esta observación contrasta con otros relatos que sugieren que la situación fue detectada más cerca de la medianoche. La diferencia entre ambas versiones implica un desfase de varias horas, lo que afecta la reconstrucción completa de los hechos. El Dr. Ralph Greenson, psiquiatra de Monroe, también proporcionó una versión distinta sobre el momento en que se dio cuenta de que algo no estaba bien. Según su testimonio, fue alertado por la ama de llaves, Eunice Murray, durante la madrugada, después de notar que la actriz no respondía desde el interior de su habitación. Sin embargo, en declaraciones posteriores, la propia Murray ofreció horarios diferentes para ese mismo evento. En algunas ocasiones afirmó que la preocupación surgió pasada la medianoche, mientras que en otras indicó que fue varias horas después. Estas contradicciones afectan directamente la línea temporal. El estado del cuerpo en el momento del hallazgo fue otro factor clave. Algunos informes médicos describen signos que indicarían que la muerte había ocurrido varias horas antes de ser descubierta. Sin embargo, no todos los especialistas coincidieron en la interpretación de estos signos. En aquella época, los métodos para determinar la hora exacta de la muerte eran limitados y dependían en gran medida de la experiencia del médico, lo que introducía un margen considerable de error. Otro punto relevante es el retraso en la notificación oficial a las autoridades. Aunque se cree que Monroe fue encontrada sin vida durante la madrugada, la policía no fue llamada inmediatamente. Este intervalo de tiempo entre el hallazgo y la notificación no fue documentado con precisión. Algunos investigadores señalaron que este retraso pudo haber alterado la percepción de la hora real de la muerte, ya que las condiciones del cuerpo cambian con el paso del tiempo. La autopsia, realizada posteriormente, tampoco logró establecer una hora exacta. El informe concluyó que la causa de la muerte fue una sobredosis de barbitúricos, pero evitó fijar un momento preciso. En su lugar, ofreció un rango estimado, lo que dejó abierta la posibilidad de que el fallecimiento hubiera ocurrido en un intervalo más amplio del que se manejó inicialmente. Esta falta de precisión fue considerada inusual en un caso de alta visibilidad pública. Las diferencias entre los registros médicos y los testimonios también se reflejan en los informes policiales. Algunos documentos indican que Monroe fue vista con vida por última vez en la noche del 4 de agosto, mientras que otros sugieren que pudo haber estado activa durante la madrugada. Sin registros directos de actividad en ese periodo, como llamadas verificadas o visitas confirmadas, resulta imposible establecer un último punto claro de referencia. El análisis posterior del caso reveló que no existía una cronología unificada aceptada por todas las partes involucradas. Cada testimonio y cada documento presentaban pequeñas variaciones que, acumuladas, generaban una diferencia significativa en la interpretación general. Esta falta de coherencia impidió reconstruir con exactitud las últimas horas de Monroe. Además, algunos investigadores independientes cuestionaron la rapidez con la que se aceptó una hora aproximada sin mayor verificación. Señalaron que, en otros casos similares, se suelen realizar análisis más detallados para determinar el momento del fallecimiento, incluyendo estudios adicionales del entorno y del cuerpo. En este caso, tales procedimientos no fueron documentados de manera exhaustiva.
Con el paso del tiempo, la incertidumbre sobre la hora de la muerte se convirtió en uno de los puntos centrales del caso. La imposibilidad de establecer un momento exacto no solo afecta la comprensión de lo ocurrido, sino que también deja sin respuesta preguntas clave sobre las actividades de Monroe en sus últimas horas. Hasta hoy, el tiempo preciso de su muerte permanece como una estimación sin confirmación definitiva. 3. La desaparición de documentos. Tras la muerte de Marilyn Monroe, se generó una cantidad considerable de documentación oficial que incluía informes policiales, registros médicos, notas personales y archivos relacionados con su entorno profesional y social. Sin embargo, con el paso de los años, investigadores y periodistas comenzaron a notar que parte de estos documentos presentaban inconsistencias, vacíos o directamente no podían ser localizados en los archivos correspondientes. Uno de los primeros indicios surgió al revisar los reportes policiales iniciales. Existen versiones que muestran diferencias en la redacción, en los horarios registrados y en los detalles de la escena. Algunos documentos parecen haber sido modificados posteriormente, aunque no existe un registro claro de quién realizó esos cambios ni bajo qué circunstancias. Estas variaciones no afectan solo aspectos menores, sino también elementos clave como la secuencia de eventos y las personas presentes en la residencia. Otro punto relevante es la ausencia de ciertos registros médicos completos. Aunque se sabe que Monroe estaba bajo tratamiento y en contacto con varios profesionales de la salud, no todos los historiales clínicos fueron incluidos en el expediente final. Algunos informes mencionan medicamentos y dosis que no aparecen en los documentos oficiales. Esta falta de coherencia entre los registros disponibles y las referencias indirectas genera dudas sobre la integridad del archivo médico. La agenda personal de Monroe también se convirtió en un elemento de interés. Se informó que mantenía notas sobre reuniones, llamadas y compromisos, pero una parte de este material nunca fue presentada públicamente. Existen referencias a páginas faltantes o a documentos que fueron vistos por ciertas personas, pero que no fueron incorporados a las investigaciones formales. La desaparición de estos registros impide reconstruir con precisión sus últimos días. En el ámbito gubernamental, se mencionó la posible existencia de archivos relacionados con sus contactos con figuras políticas, incluyendo a John F. Kennedy y Robert F. Kennedy. Algunos informes sugieren que ciertas agencias pudieron haber recopilado información sobre estas relaciones. Sin embargo, no todos los documentos que se presume fueron generados están disponibles para consulta. En algunos casos, se indicó que los archivos fueron clasificados o retirados sin explicación pública. El manejo de los documentos después del cierre inicial del caso también generó cuestionamientos. Archivos que deberían haber sido preservados en condiciones controladas no siempre estuvieron accesibles. Investigadores independientes reportaron dificultades para obtener copias completas de ciertos informes, mientras que otros documentos aparecieron años después en versiones parciales o con información omitida. Esta falta de consistencia en la custodia documental contribuyó a la incertidumbre. Además, algunos testigos afirmaron haber entregado declaraciones que no figuran en los registros oficiales. Estas declaraciones, según sus autores, contenían detalles relevantes sobre las últimas horas de Monroe. La ausencia de estos testimonios en los archivos plantea la posibilidad de que no todo el material recopilado haya sido incorporado al expediente final. El proceso de archivo y conservación en la década de 1960 no contaba con los estándares actuales, lo que podría explicar parcialmente la pérdida de documentos. Sin embargo, la cantidad de material faltante en este caso supera lo habitual para una investigación de alto perfil. Esta situación ha sido señalada por diversos analistas como un factor que dificulta cualquier intento de reconstrucción completa. También se detectaron discrepancias entre documentos provenientes de distintas instituciones. Informes médicos, policiales y testimoniales no siempre coinciden en los detalles, y en algunos casos parecen referirse a versiones diferentes de los mismos hechos. La falta de un registro centralizado y coherente agrava esta fragmentación. A lo largo de las décadas, varios intentos de revisar el caso se vieron limitados por la ausencia de documentos clave. Sin acceso a la totalidad del material original, cualquier análisis queda incompleto. La desaparición, modificación o inaccesibilidad de estos archivos se convirtió en uno de los elementos más persistentes del caso. La documentación, que debería haber servido como base objetiva para esclarecer los hechos, presenta vacíos que no han sido llenados.
La imposibilidad de verificar ciertos datos a través de registros oficiales mantiene abierta una parte esencial de la historia. Hasta hoy, no existe un inventario completo y verificable de todos los documentos relacionados con la vida y la muerte de Monroe. 4. Las visitas nocturnas. Durante la noche del 4 de agosto de 1962, la residencia de Marilyn Monroe en Brentwood fue descrita oficialmente como un espacio tranquilo, con presencia limitada a su ama de llaves, Eunice Murray, y sin registros confirmados de visitas externas en las horas previas a su muerte. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir testimonios que indicaban movimientos inusuales alrededor de la propiedad durante esa misma noche, generando una discrepancia directa con la versión inicial de los hechos. Algunos vecinos declararon haber observado actividad cerca de la casa en horarios que no coincidían con la narrativa oficial. Se mencionó la presencia de vehículos estacionados brevemente en las inmediaciones, así como luces encendidas y apagadas en distintas áreas de la residencia. Estas observaciones no fueron incluidas de forma detallada en los primeros informes policiales, y en muchos casos solo aparecieron años después, cuando el caso volvió a ser examinado por investigadores independientes. El testimonio de Eunice Murray también introdujo elementos contradictorios. En sus primeras declaraciones, afirmó que la noche había transcurrido sin interrupciones externas. Sin embargo, en entrevistas posteriores, sugirió que pudo haber habido movimientos dentro y fuera de la casa que no fueron registrados oficialmente. Estas variaciones en su relato afectaron la percepción de lo que realmente ocurrió durante esas horas. Otro punto relevante fue la posible llegada de personas que no quedaron registradas en ningún documento formal. Algunos investigadores mencionaron que ciertos individuos pudieron haber accedido a la propiedad sin dejar constancia, ya sea por la falta de control en el acceso o por decisiones tomadas después de los hechos. La ausencia de registros de entrada y salida en la residencia impide confirmar o descartar estas afirmaciones. Se mencionó también la posible presencia de Robert F. Kennedy en la zona ese mismo día. Aunque no existe confirmación oficial de que haya visitado la casa durante la noche, varios testimonios indirectos lo sitúan en Los Ángeles en fechas cercanas. La falta de documentación clara sobre sus movimientos en ese periodo alimentó la incertidumbre, aunque ninguna investigación logró establecer un vínculo directo con los eventos ocurridos en la residencia. El entorno de la casa presentaba características que dificultaban la verificación de actividad externa. La propiedad estaba rodeada de vegetación y contaba con áreas que no eran fácilmente visibles desde la calle. Esto permitió que cualquier movimiento en el interior o en los alrededores pudiera pasar desapercibido para observadores ocasionales. Al mismo tiempo, la ausencia de sistemas de vigilancia o registros electrónicos limitó la posibilidad de reconstruir los hechos con precisión. Algunos testimonios posteriores describieron la posible presencia de más de una persona dentro de la casa durante la madrugada. Estas versiones no coinciden entre sí en cuanto a número de individuos ni en los horarios exactos, pero comparten un elemento común: la idea de que Monroe no estuvo completamente sola en sus últimas horas. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones fue respaldada por evidencia física verificable. La policía, al llegar a la residencia, no reportó signos claros de entrada forzada ni indicios evidentes de la presencia reciente de otras personas. Este hecho fue utilizado para respaldar la versión oficial de que no hubo visitas externas. No obstante, la ausencia de señales visibles no descarta completamente la posibilidad de accesos controlados o autorizados que no dejaron rastro. El análisis posterior del caso también consideró la posibilidad de que algunas visitas no fueran reportadas deliberadamente. En contextos donde intervienen figuras públicas y relaciones sensibles, la omisión de ciertos encuentros no resulta improbable. Sin embargo, esta línea de investigación nunca fue desarrollada de manera formal en los informes oficiales. A lo largo de los años, las referencias a visitas nocturnas en la casa de Monroe se mantuvieron como un elemento persistente, pero no confirmado. La falta de registros, combinada con testimonios variables y la ausencia de evidencia concluyente, impide establecer con certeza si hubo otras personas presentes durante esa noche. La versión oficial sostiene que la residencia permaneció sin actividad externa relevante, pero las declaraciones posteriores y las inconsistencias en los relatos dejan abierta la posibilidad de que no todos los movimientos hayan sido documentados. La imposibilidad de verificar quién estuvo realmente en la casa durante esas horas mantiene este aspecto como una de las áreas menos claras del caso. 5. Su relación con figuras poderosas.
A lo largo de los últimos años de su vida, Marilyn Monroe mantuvo contacto con diversas figuras influyentes del ámbito político y social de Estados Unidos. Estas relaciones, en su momento discretas, adquirieron relevancia después de su muerte, cuando comenzaron a surgir preguntas sobre el alcance real de esos vínculos y el nivel de conocimiento que Monroe pudo haber tenido sobre asuntos sensibles. Sin embargo, gran parte de la información disponible sobre estas conexiones permanece fragmentada o incompleta. Uno de los nombres más mencionados en este contexto es el de John F. Kennedy. Monroe fue vista en eventos donde coincidió con él, incluyendo una aparición pública en mayo de 1962 durante una celebración en Nueva York. Este encuentro fue documentado, pero la naturaleza exacta de su relación fuera de los eventos públicos nunca fue establecida de manera oficial. No existen registros formales que detallen la frecuencia de sus contactos ni el contenido de posibles comunicaciones privadas. También se ha señalado la relación con Robert F. Kennedy, hermano del presidente. Algunos testimonios indican que Monroe y Robert Kennedy mantuvieron contacto en los meses previos a su muerte. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, no hay documentación completa que confirme la extensión de esa relación. Los registros disponibles son parciales y, en algunos casos, contradictorios. La relevancia de estas conexiones radica en el contexto político de la época. A comienzos de la década de 1960, Estados Unidos se encontraba en un periodo de alta tensión internacional. Cualquier vínculo entre figuras públicas del entretenimiento y altos funcionarios del gobierno podía adquirir una dimensión adicional, especialmente si implicaba intercambio de información o encuentros no documentados. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que indiquen que Monroe estuvo involucrada en asuntos de carácter político o confidencial. Algunos informes sugieren que ciertas agencias gubernamentales pudieron haber mostrado interés en sus relaciones personales. Se ha mencionado la posible existencia de archivos que contenían información sobre sus contactos con figuras influyentes. No obstante, estos documentos no están disponibles en su totalidad, y en algunos casos se indicó que fueron clasificados o no se conservaron. Esta falta de acceso impide verificar el contenido real de dichos registros. El entorno social de Monroe incluía también a empresarios, productores y otras figuras de poder dentro de la industria del entretenimiento. Estas conexiones, aunque menos controvertidas, tampoco están completamente documentadas. Existen referencias a reuniones y encuentros que no fueron registrados de manera formal, lo que dificulta reconstruir su red de contactos con precisión. Otro elemento que contribuye a la incertidumbre es la ausencia de correspondencia completa. Cartas, notas y posibles registros de comunicación que podrían haber aclarado la naturaleza de estas relaciones no forman parte del archivo público. En algunos casos, se ha señalado que ciertos documentos personales desaparecieron o no fueron incluidos en las investigaciones iniciales. Las declaraciones de personas cercanas a Monroe también presentan variaciones. Algunos afirmaron que sus relaciones con figuras políticas eran limitadas y de carácter social, mientras que otros sugirieron que existía un nivel de cercanía mayor. Estas diferencias en los testimonios no han sido resueltas, y ninguna versión ha sido confirmada de manera definitiva. El análisis posterior del caso ha considerado la posibilidad de que ciertos aspectos de estas relaciones no hayan sido investigados en profundidad. Sin embargo, no existen informes oficiales que indiquen una omisión deliberada. La falta de documentación puede atribuirse tanto a la naturaleza privada de estos vínculos como a las limitaciones en la recopilación de información en ese periodo. A medida que pasaron los años, la relación de Monroe con figuras poderosas se convirtió en uno de los puntos más discutidos de su historia. La combinación de encuentros públicos documentados, referencias indirectas y ausencia de registros completos generó un escenario donde es difícil distinguir entre hechos confirmados y elementos no verificados. Hasta hoy, no existe un registro integral que detalle con precisión la naturaleza y el alcance de estas conexiones. La información disponible no permite establecer con certeza qué tipo de relación mantuvo Monroe con estas figuras, ni qué impacto pudieron haber tenido en los soviéticos de sus últimos días. 6. La escena en su habitación. La habitación donde fue encontrada sin vida. Marilyn Monroe, en la madrugada del 5 de agosto de 1962, se convirtió en uno de los puntos más examinados del caso, pero también en uno de los más inconsistentes. Según los informes oficiales, Monroe fue hallada acostada en su cama, sin ropa, con el teléfono en la mano y rodeada de frascos de medicamentos.
Sin embargo, la disposición exacta de los objetos y la condición del cuerpo generaron dudas desde las primeras observaciones. Uno de los aspectos más discutidos fue la posición del cuerpo. El reporte inicial indicó que Monroe yacía boca abajo, en una postura que algunos especialistas consideraron inusual en casos de sobredosis. Otros informes posteriores describieron ligeras variaciones en la posición, lo que sugiere que pudo haber cambios en la escena antes de que fuera documentada de manera oficial. Estas diferencias no fueron explicadas en los archivos disponibles. La presencia de múltiples frascos de barbitúricos también generó interrogantes. Aunque la autopsia concluyó que la causa de la muerte fue una sobredosis, no se encontraron residuos significativos de cápsulas en el estómago, lo que fue considerado atípico. Este detalle fue mencionado en algunos análisis médicos, pero no recibió una explicación concluyente en el informe final. La forma en que las sustancias ingresaron al cuerpo no quedó completamente aclarada. El teléfono en la mano de Monroe fue otro elemento clave. Según la versión oficial, sostenía el auricular cuando fue encontrada, lo que sugiere que pudo haber intentado comunicarse con alguien en sus últimos momentos. Sin embargo, no se logró identificar una llamada activa en ese instante ni un registro que confirmara una comunicación inmediata. La falta de evidencia sobre una llamada en curso contradice la imagen inicial de la escena. La habitación en sí no mostraba signos claros de alteración. No se reportaron daños, desorden extremo ni indicios de lucha. Este hecho fue utilizado para respaldar la hipótesis de una muerte sin intervención externa. Sin embargo, algunos investigadores señalaron que la ausencia de señales visibles no descarta la posibilidad de cambios sutiles en la escena que no fueron registrados en ese momento. El rol de las personas que ingresaron a la habitación antes de la llegada de la policía también es relevante. Se sabe que el doctor Ralph Greenson accedió al cuarto tras forzar una ventana, acompañado por Eunice Murray. Este ingreso previo implica que la escena no fue preservada en su estado original hasta la llegada de las autoridades. Cualquier modificación, intencional o no, pudo haber afectado la interpretación posterior de los hechos. Además, existen discrepancias sobre el momento exacto en que se tomó la primera fotografía oficial de la escena. No todos los objetos presentes fueron documentados con la misma precisión, y algunos detalles solo aparecen en descripciones escritas. La falta de un registro visual completo limita la posibilidad de verificar la disposición original de los elementos. El análisis toxicológico, aunque determinó la presencia de barbitúricos en niveles elevados, no logró establecer con claridad el mecanismo de ingestión. Este vacío técnico se suma a las inconsistencias observadas en la escena física. La combinación de ambos factores deja aspectos sin resolver en la reconstrucción de los hechos. Algunos testimonios posteriores mencionaron que ciertos objetos pudieron haber sido movidos antes de la documentación oficial. Estas afirmaciones no fueron confirmadas ni incorporadas a los informes formales, pero contribuyen a la percepción de que la escena pudo haber sufrido alteraciones. Sin una cadena de custodia estricta desde el primer momento, resulta difícil descartar esta posibilidad. La habitación, que debía ofrecer una reconstrucción clara de los últimos momentos de Monroe, presenta elementos que no encajan completamente entre sí. La posición del cuerpo, la distribución de los medicamentos y la ausencia de registros precisos generan una imagen incompleta. A pesar de las conclusiones oficiales, ciertos detalles permanecen sin una explicación verificable. La escena fue considerada suficiente para cerrar el caso en su momento, pero las inconsistencias detectadas con el tiempo impiden una interpretación completamente cerrada. La falta de documentación exhaustiva y las variaciones en los informes dejan abierta la posibilidad de que no todos los elementos hayan sido registrados con precisión. Hasta hoy, la habitación donde fue encontrada Monroe sigue siendo uno de los puntos más ambiguos de toda la investigación. La vida y la muerte de Marilyn Monroe permanecen envueltas en zonas incompletas, donde los registros no coinciden y los hechos no terminan de encajar. Décadas después, los detalles siguen dispersos, sin una reconstrucción definitiva que cierre completamente su historia.